Quisiera invitarles a Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Y vamos a estar en ese libro por las próximas 5 veces que me toque el compartir del libro de Ruth. Vamos a estar aquí en este libro. ¿Me acompañan orando? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos ahora porque podemos venir ante tu palabra con regocijo, sabiendo, Señor, que tú eres el que nos sostienes y que eres tú el que en esta tarde va a hablar por medio de tu palabra. Y te rogamos que este tiempo sea de bendición para nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos han llamado el libro de Ruth una pequeña historia perfecta. Y sin duda alguna tiene todos los elementos de una gran historia. Hay tragedia, hay drama, hay romance, hay una poderosa lección sobre quién es Dios. ¿Y de qué se trata esta historia? Si han leído el libro de Ruth, y por cierto les recomiendo que lo lean durante la semana para que se familiaricen con la historia. Y si yo les preguntara de qué se trata el libro de Ruth, creo que hay varios grandes temas. A lo mejor dirían, se trata del amor, de la confianza en Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia. Y todos estos van a ser temas que sí vamos a ver durante el estudio de este libro. Pero el tema principal de este libro es la soberanía de Dios en la redención del ser humano. O sea que en este libro, que se trata de Noemí, y se trata de Ruth, y se trata de Boaz, pero del que se trata en sí, el personaje principal se trata de Dios, de un Dios soberano, de un Dios que está en control de todo a nuestro alrededor. Y lo vamos a ver poderosamente ilustrado en la vida y redención de esta mujer llamada Ruth. Así que quisiera que tomáramos como si fuera una máquina del tiempo y nos vamos a transportar 3150 años al pasado. Y vamos a llegar hasta una pequeña ciudad, la ciudad de Belén. Para nuestros ojos sería una aldea, un pueblo. Está a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, es una tierra árida y es una aldea insignificante a los ojos de la gran mayoría de las personas en ese tiempo. Pero aquí se va a desarrollar una de las más hermosas historias en todo el Antiguo Testamento. Y en este primer capítulo vamos a aprender sobre la importancia de la fe y confianza absoluta en Dios. Y vamos a aprender que si bien muchas veces somos tentados a poner nuestra fe en otras cosas, Dios es digno de nuestra confianza. Y es digno de nuestra confianza en medio de la tragedia, en medio de la prueba y en medio de la amargura. Así que vamos a ver 3 puntos en este sermón. Primeramente vamos a ver que Dios es digno de nuestra confianza cuando la tragedia llega. Dios es digno de nuestra confianza cuando la tragedia llega. Voy a leer los primeros 6 versos. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces. ¿Cuándo es ese tiempo? Recuerdan que Josué
es el que lleva al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y cuando muere Josué, empieza el periodo de los jueces hasta el tiempo de Saúl, que es el primer rey. Entonces, ese periodo entre Josué y Saúl, ese periodo se le llama el tiempo de los jueces, porque no había reyes en Israel, sino que había más bien diferentes jueces. Y ¿quién escribió el libro de Ruth, que se desarrolla en este tiempo de los jueces? Pues el libro no dice. La tradición rabínica, los rabinos piensan que fue Samuel el profeta el que escribió el libro de Ruth, aunque no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que esta historia se desarrolla más o menos 1150 años antes de Cristo. Entonces, desde nuestra perspectiva, son 3150 años. Mantengamos eso en mente porque vamos a tener que, y les voy a guiar, va a ser una visita guiada a la tierra de Belén, a la tierra de Moab, a las costumbres de ese tiempo, porque si no entendemos las costumbres de hace 3000 años, no vamos a entender la historia. Y vale la pena mencionar que el tiempo de los jueces se caracterizaba por algo, que cada quien hacía lo que bien le parecía. 2 veces en el libro de los jueces, al principio y al final, dice, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de idolatría, era un tiempo de guerras, era tiempo de una fe imperfecta en Jehová. Y en ese trasfondo se nos habla de 4 personajes, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. Elimelech significa Dios es rey, porque Eli quiere decir Dios y Melech quiere decir rey. Y a veces en la Biblia, si ven a alguien que se llamaba algo Melech, bueno, Melech es rey. Noemí significa placentera. El significado de Malón y Kelión es incierto, pero algunos teólogos piensan que Malón significa enfermizo y Kelión significa destrucción. Y nos dice el texto que eran efrateos. Los efrateos eran un clan de Judá. Ya saben que habían 12 tribus. En la tribu de Judá había un clan que eran los efrateos y se habían asentado en el área alrededor de Belén. Entonces, en Belén y el área alrededor se le llamaba Efratea y a los que vivían ahí se les llamaban efrateos y a veces, por ejemplo, en los profetas se habla de Belén Efrata. Estos 4 personajes abandonan Belén para ir a Moab. Jonathan, ¿pudieras poner la próxima diapositiva? Casi nunca uso imágenes, pero quiero que vean este mapa del pueblo de Israel. Estas son las 2 rutas posibles que debió de haber seguido Elimelech y su familia. Entonces, Belén es donde está ahí dice Belén y hay como una banderita, y la ruta número 1 es por el sur, abajo del Mar Muerto. Esa es la primera ruta posible. Y la segunda ruta posible es al norte por lo que es el río Jordán. Entonces, no nos dice el texto si siguieron la ruta norte o la ruta sur, pero quiero que vean más o menos dónde es Moab. Entonces está Belén y Moab está acá. Ese es el viaje que tuvieron que hacer. Belén significa casa de pan. Belén viene de 2 palabras en hebreo, Bet, que quiere decir casa, y lehem, que quiere decir pan. Bet lehem, Belén, casa de pan. Pero no había pan. Y esa es la primera ironía aquí, que salen de la casa de pan porque no hay pan. Y las escrituras no nos dicen por qué no había pan en Belén, pero muchas veces esto era señal del juicio de Dios, que Dios traía sequía sobre una región para que las personas en esa región regresaran a Él. Y en lugar de confiar en Dios, Elimelech toma la decisión de llevar a toda su familia a una región en donde no seguían a Dios. Los moabitas tenían varios dioses y su dios principal era el dios Quemos. Los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Lot está en Sodoma y Gomorra? Salen guiados por los ángeles, la esposa de Lot se queda en el camino, ¿verdad? Se convierte en estatua de sal y entonces sucede un episodio terrible entre Lot y sus hijas. Y entonces algunos de los descendientes de Lot y sus hijas son los moabitas.
Y los moabitas se convierten en férreos enemigos del pueblo de Israel. De hecho, en Jueces capítulo 3, los moabitas llegan a oprimir a la tierra de Judá, que es la tierra sur, que después se va a convertir en Israel al norte y Judá al sur. Entonces, está Elimelech, Noemí, Malón, Kelión, saliendo de casa de pan a un lugar en donde son enemigos, tienen otros dioses, no siguen al verdadero Dios y se salen para buscar ahí pan. Y entonces en el verso 3 llega la tragedia. Apenas vamos en el verso 3, hermanos, de la historia, y ya tenemos la primera muerte. Muere Elimelech, el esposo de Noemí, y después de la muerte de su padre, los dos hijos, Malón y Kelión, toman para sí mujeres de Moab. Y quizá en este momento pudo haber dicho Noemí, ¿sabes qué? Algo anda mal. Vamos a regresarnos a donde está Dios, en donde está el pueblo de Dios. Pero no, permanecen ahí y Malón y Kelión toman para sí hijas moabitas. Vamos a Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio 7, versículo 3 y versículo 4. Deuteronomio 7, 3 y 4. En Deuteronomio 7, 3 y 4, Dios les dice a los israelitas que no debían emparentar con las diferentes otras regiones porque no seguían al verdadero Dios. Y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces le dice Dios a los israelitas, se van a desviar y si se desvían va a venir el juicio de Dios. Y eso se va a cumplir después, porque tiempo después los asirios, varios años después, los asirios van a conquistar el norte de Israel y después los babilonios van a conquistar la parte sur. Y en parte la razón es porque habían desobedecido a Dios. Sin embargo, Malón se casa con Ruth, Kelión se casa con Orfa. Ruth significa amigable o refrigerio. Y pasan 10 años casados con ellas. Y hay un punto interesante de la historia y es que en estos 10 años no tienen hijos. Ahora, esto vale la pena mencionar que no siempre es así, pero en este caso parece ser que Dios lo está haciendo como una manera de decir, no van a tener hijos en este tiempo. Y eso es muy importante porque cuando lleguemos al capítulo 4, esta pequeña cosa que nos dice va a ser muy importante en el capítulo 4, así es que no se les olvide cuando lleguemos allá. 10 años pasan, no tienen hijos, y versículo 5, otra tragedia. Mueren Malón y Kelión. No se nos dice cómo, simplemente mueren y quedan las 3 mujeres desamparadas, sin esposos y sin hijos. Y en la cultura de hace 3000 años esto era una terrible tragedia porque al no tener esposos no iban a tener ingresos, ya no tenían su tierra, tendrían que o casarse de nuevo o, en el peor de los casos, vivir como esclavas, ser pobres o tener que mendigar el resto de sus vidas. Entonces, quiero que sientan lo que estas mujeres deben de estar sintiendo en esa cultura de hace 3000 años. Y en el versículo 6 hay un rayo de esperanza. Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo para darles lejem, para darles pan. A Betlehem había llegado el pan. Y el texto no dice que Dios les había dado pan porque Israel se había arrepentido. Simplemente Dios decide hacerlo por su pura gracia y por su pura misericordia. Y Noemí reconoce que Israel era su pueblo, el pueblo de Dios. Y entonces dicen, vamos a regresarnos, vamos allá. Cuando estaba en la universidad, asistí a una universidad que enfatizaba mucho el arte. Y entonces cada semestre nos pedían ver una obra de teatro de William Shakespeare y lo turnaban. Un semestre teníamos que ver una de las comedias de William Shakespeare y el siguiente semestre teníamos que ver una de las tragedias.
Entonces, en mi curso de la universidad y seminario vi muchas de las obras de Shakespeare. Y las comedias son así, es pura comedia, son juegos de situaciones, juegos de palabras. Y las tragedias de Shakespeare, que quizá las más famosas sean Romeo y Julieta y Macbeth, y a lo mejor están un poco familiarizados sobre todo con Romeo y Julieta, es que las tragedias de Shakespeare, tú sabes que en el acto 3, que es el último acto, todo el mundo se va a morir. Y ahí disculpen el spoiler, pero tú sabes, si vas a ver una obra de Shakespeare y sabes que si es una tragedia, o sea, tú entras al teatro sabiendo, ok, todos estos personajes en el acto 3 van a morir, algo va a pasar, pero tienes toda la obra preparándote para eso. Pero en esta historia, en el verso 3, ya hay tragedia. Y estoy seguro que Noemí lo toma, o sea, no estaba preparada. Y luego después mueren sus hijos. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos ser así. Pensamos, bueno, sí puede ser que algo pase, pero allá en el futuro, ¿no? Y cuando sucede de repente, inesperadamente, decimos, ¿qué está pasando, verdad? Empezamos a dudar. Quizá nuestra fe se empieza a tambalear y nos vamos a ver tentados a dejar de confiar en Dios, porque muchas veces no vemos todo el plan de Dios. Y quizá Noemí todavía no lo puede ver, pero Dios está haciendo una gran obra en su vida. Y hermanos, si nosotros pudiéramos salir de la máquina del tiempo, usemos nuestra imaginación. Y si tuviéramos a Noemí enfrente, ¿qué le diríamos? A lo mejor le diríamos, Noemí, ahí viene el capítulo 4. Yo sé que ahorita las cosas están terribles, pero en el capítulo 4 va a ser algo hermoso que Dios va a hacer. Ten fe, ten confianza. Pero en ese momento, Noemí no lo sabe. Noemí lo que está viendo es, lo he perdido todo. Mis tierras, mi esposo, mis hijos, me quedé sin mi sostenimiento, ¿qué voy a hacer? Y cuando llegue la tragedia a nuestra vida, porque va a llegar, debemos poner nuestra confianza en Dios, en nuestro Dios soberano que está en control, porque Dios es digno de nuestra confianza. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Dios es digno de nuestra confianza cuando la prueba llega. Dios es digno de nuestra confianza cuando la prueba llega. Voy a leer versículo 7, voy a leer una porción larga hasta el 18, del 7 al 18. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí, Ruth y Orfa comienzan el camino de regreso a Belén y en algún punto del camino Noemí intenta convencerlas de regresarse a Moab y les habla con lenguaje de bendición, les dice que Jehová, el Dios de los israelitas, sea misericordioso con ustedes porque ustedes han sido misericordiosas conmigo y con mis hijos también. Y en el versículo 9, en la parte B, les dice, encuentren descanso, encuentren a otro marido. Entonces, Noemí les está diciendo, regrésense, hagan de nuevo su vida, encuentren a un nuevo esposo en Moab.
Pero ¿qué implicaba regresarse a Moab? Implicaba regresarse a los dioses paganos, implicaba regresar al dios Quemos, implicaba casarse con una persona que no iba a creer en el Dios verdadero. Todas esas son las implicaciones. Inicialmente tanto Ruth como Orfa dicen, vamos a ir contigo, Noemí, vamos a ir contigo. Pero Noemí de nuevo intenta convencerlas y aquí viene una gran prueba, tanto para Ruth como para Orfa, y la prueba es esta: ¿van a seguir a Noemí y al Dios de Noemí o se van a regresar a los dioses paganos? Y si pensamos en qué sería lo más fácil, pues lo más fácil sería regresarse. Es regresarse a su tierra, regresarse a su familia, regresarse a sus dioses. Eso era lo más fácil. Y muchas veces cuando viene la prueba tenemos que analizar cuidadosamente, porque no siempre lo más fácil es lo que Dios quiere para nosotros. En algunas ocasiones la vía que Dios pone enfrente de nosotros no es fácil. Implica dificultades. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice, ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz. Tienes que estar dispuesto a ser rechazado por padre, por madre, por hermanos. Tienes que estar dispuesto incluso tu propia vida. Sígueme, dice Jesús. Entre para que puedan ser maridos de ustedes. Y incluso si tuviera, dice, pues ya para cuando los hijos crezcan, a lo mejor ustedes ya no van a poder tener hijos. Estarían desamparadas todo ese tiempo. Ahora, para nosotros nos suena un poquito extraño. ¿Por qué le está diciendo eso Noemí a ellas? ¿Por qué les está diciendo que un hijo de su vientre y esperar? Bueno, una vez más, estamos en una cultura de hace 3000 años. Es muy diferente a lo que experimentamos el día de hoy. Y tenemos que entrar a esta historia con los ojos de lo que sucedió en ese tiempo y aprender las lecciones para el día de hoy. Entonces, ¿por qué Noemí le dice eso a Ruth y a Orfa? Bueno, primero porque si se regresaban a la tierra de Judá, no iba a ser fácil para Ruth y para Orfa encontrar un marido, porque iban a estar en la tierra de los israelitas, ellas siendo moabitas. Entonces ahí hay una dificultad de una vez. Entonces por eso Noemí dice, pues si yo tuviera un hijo, pues sería más sencillo, pero no tengo. Y aún si me casara hoy, ¿van a esperar todo ese tiempo a que crezca un hijo para que ustedes puedan casarse, una de ustedes con él? Esa es una de las razones. Y la segunda razón por la cual les dice eso, porque se nos puede hacer extraño, es porque en el antiguo pacto había una ley que se le llama la ley del matrimonio levirato. La palabra levirato viene del latín levir. Levir quiere decir cuñado. Y el matrimonio levirato era practicado en algunas culturas antiguas, como la hebrea, como muchas culturas asiáticas y africanas también. Era una práctica común en el mundo antiguo, sobre todo en pueblos pequeños que tenían un sentido fuerte de clan. Entonces, cuando nos transportamos a 3000 años en Belén, debemos de pensar que no era como, las personas no pensaban, sí, puedo casarme con quien sea. Estaban pensando, tengo que casarme con alguien que sea de mi misma tribu y normalmente de mi pueblo, porque no era como que sí, todos nos las pasamos viajando. Permanecías en tu pueblo el resto de tu vida. Las opciones eran limitadas, la cuestión no está tan fácil. Y en el Antiguo Testamento había una práctica para proteger a una mujer viuda y la encontramos en Deuteronomio 25. Vamos ahí. Deuteronomio 25 es la ley del matrimonio levirato. Deuteronomio 25, 5. Vale la pena mencionar, hermanos, que esta es una ley del antiguo pacto. Esta ley no está vigente el día de hoy. El nuevo pacto ha dejado obsoletos estas leyes, pero estaban hechas para proteger. Deuteronomio 25, 5, voy a leer hasta el 10. Cuando hermanos habitaren juntos, si muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, de ahí levir, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco.
Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Bueno, una ley fuerte y muy extraña en los ojos del siglo XXI. Pero como podemos ver, era una ley de protección. Era una ley para que una mujer que se quedaba sin esposo no perdiera sus tierras, sino que sus tierras siguieran siendo de ella y de su familia por generaciones. Y si el cuñado no quería cumplir con la ley del levirato, iba a ser avergonzado enfrente de todos. Y la idea era que esto nunca pasara, porque si una persona era llamado la casa del descalzado, pues esa persona, nadie iba a querer hacer trato con él. Entonces la ley era fuerte para que esto no sucediera y para proteger, en este caso, a una mujer que se había quedado sin su esposo. Entonces, en este contexto está pensando Noemí con Ruth y con Orfa. Y regresando a Ruth capítulo 1, en el versículo 13, dice Noemí, al final del versículo 13 dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Saben cuál es la palabra amargura en hebreo? La palabra amargura es marar. Marar. Manténganlo en mente porque ahorita vuelve a salir. Noemí tiene una fe en Dios, pero es una fe imperfecta. Junto con su marido salió de Belén en lugar de confiar en Dios. Pero aquí ella entiende que Dios está involucrado en todo lo que le ha sucedido y dice algo muy similar a lo que dice Job. ¿Recuerdan cuando Job perdió todo y que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Entonces Noemí sabe que Dios está involucrado, pero Noemí no sabe todo lo que Dios va a hacer. Ella solamente está viendo su presente. Versículos 14, voy a leer hasta el 18. Y ellas, estamos en Ruth 1, 14 al 18, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Orfa se regresa y no volvemos a saber nada de ella. Y Noemí entiende que eso significa, y Orfa también, que significa regresar a Moab y regresar a los dioses. Y por eso digo que la fe de Noemí es imperfecta, porque dejó que su nuera regresara a un Dios falso. Pero saben, cuando pienso en Noemí, pienso en mí también. Porque muchas veces yo también tengo una fe imperfecta. Y mientras vamos creciendo en la vida cristiana, ¿cuántos de nosotros hemos mirado hacia atrás y hemos dicho: ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Así que en lugar de apuntar nuestro dedo a Noemí, deberíamos de apuntarlo a nuestro propio corazón y entender la dificultad en la que está y su fe imperfecta, y recordemos que todos nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles en donde en medio de la dificultad, de la tormenta, no podemos ver claramente. Y Dios tiene que actuar con su gracia y misericordia y decirnos: sí, yo aquí estoy. Y Noemí lo va a ver, pero todavía no. Todavía no lo ha visto. Y viene una sorprendente respuesta de Ruth.
Ruth moabita. Está hablando de una manera que refleja una fe en lo que tiene enfrente, en su nuera, en su suegra y en el Dios también de ella. Fíjense qué es lo que dice. Hay 5 cosas en las cuales está dispuesta a seguir a su suegra. Lugar: donde quiera que tú fueres, iré yo. Versículo 16. Vivienda: donde quiera que vivieres, viviré. Pueblo: tu pueblo será mi pueblo. Dios: tu Dios, mi Dios. Sepultura: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y para que quede claro que Ruth está dispuesta a seguir no nada más a Noemí, sino al Dios de Noemí, menciona a Dios por su nombre de pacto: Jehová. Así me haga Jehová y aún me añada. Esa es una expresión que se pudiera traducir así: que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Está diciendo: pongo a Dios por testigo que voy a seguirte a ti, Noemí, y voy a seguir a tu Dios. Y donde tú mueras, yo voy a morir. Y en tu tumba, en esa tumba de tu familia, yo voy a estar. Somos familia. Voy a ir contigo. Y entonces, al ver eso, Noemí entiende que Ruth está decidida. Y yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí mismo: ¿has estado tú en medio de una prueba difícil? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una prueba difícil en este año de pandemia? Hemos sido probados con la realidad de la muerte y de la enfermedad. Noemí fue probada también. Cuando comenzaba la pandemia y empezaba a subir la pandemia, yo me hacía una pregunta a mí mismo que no me había hecho en años. Y yo me preguntaba: ¿y si yo muero? ¿Qué va a hacer con mi familia? Hace mucho que no teníamos como sociedad tan presente la realidad de nuestra mortalidad, que somos seres frágiles. Y eso sin contar las pruebas familiares, de trabajo, de enfermedades, de otros tipos por las cuales hemos pasado. Y cuando viene la prueba, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios o no? Y hermanos, muchas veces podemos ser como Noemí también, que solamente vemos lo que tenemos enfrente, pero no alcanzamos a ver el plan de Dios. Dios es digno de nuestra confianza. Hemos visto 2 puntos. Dios es digno de nuestra confianza cuando la tragedia llega, y Dios es digno de nuestra confianza cuando la prueba llega. Y ahora vamos a ver un tercer punto. Dios es digno de nuestra confianza cuando la amargura llega. Versículo 19, voy a leer hasta el verso 22. Ruth 1, 19 al 22. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresan a Belén. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía de estas mujeres! Salir desde Moab. No se nos dice que hayan salido en una caravana, y aún si lo hubieran hecho, eso también representa un peligro. Cuando estuvimos en Israel, Jericó está muy cerquita de Israel, no está muy lejos. Y el Señor Jesucristo cuenta la parábola del buen samaritano, que este hombre es asaltado entre Jerusalén y Jericó, porque ese tramo es muy árido y está lleno de pequeñas montañas. Y es un tramo pequeño. Ahora imagínense desde Moab. Ya sea que hubieran ido por la ruta sur, por abajo del Mar Muerto, o por la ruta norte, allá por el río Jordán, era peligroso. Y ellas van, y el Señor las protege y llegan.
a Belén. Y dice que la ciudad se conmovió. Y quizá nos ponemos a pensar cómo se conmovió toda la ciudad porque llega Noemí con Ruth. Y es porque recordemos que estamos en una ciudad del mundo antiguo. El día de hoy, cuando pensamos en ciudad, pensamos en Monterrey, grande. Pero en el mundo antiguo, una ciudad como Belén sería muy pequeña. De hecho, Belén el día de hoy sigue siendo pequeña. El día de hoy, Belén tiene 75,000 habitantes. 75,000. Apodaca tiene 418,000 habitantes. Y Monterrey tiene 1.1 millones de habitantes. Entonces, Belén sigue siendo una ciudad pequeñita. Y en aquel tiempo era un pueblo, a nuestros ojos sería un pueblo, una aldea pequeña. Entonces, obviamente, cuando llega Noemí, que la habían visto salir con Elimelech, con Malón, con Kelión, la ven llegar sin nada, sin esposo, sin hijos, y con una mujer que no reconocen, pero que evidentemente es de Moab. Por supuesto que se conmovieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Noemí? Todos se conocían en Belén y evidentemente reconocieron a Noemí. Sabían que Noemí había salido y que ahora regresaba y que parecía regresar sin lo que tenía antes. Y entonces Noemí les dice: llámenme Mara. ¿Recuerdan que les dije que en hebreo amargura es marar? Entonces ella dice: llámenme amargura. Dice: llámenme Mara, porque en grande marar me ha puesto el Todopoderoso. De nuevo vemos que Noemí entiende el rol soberano de Dios, pero no ha entendido el rol completo. O sea, ella sabe que Dios es soberano, pero no ha visto todo lo que Dios tiene para ella. Lo llama Todopoderoso, el Shaddai, y lo llama Jehová, el Dios del pacto, el nombre propio de Dios. Desde la perspectiva de Noemí, Dios está dando testimonio contra ella y había traído aflicción sobre ella. Es decir, Noemí parece indicar este pasaje que ella entiende que el haber salido no era la voluntad de Dios y que ahora Dios está dando testimonio de que no habían seguido su voluntad. Y Noemí siente amargura, se ha llenado de amargura. Y muchas veces nosotros también somos tentados a dejar que la amargura entre por las grietas de nuestro corazón y empieza ahí a estar, sobre todo cuando no entendemos el plan completo de Dios. Noemí no ha visto todo el plan, pero una vez más, el capítulo 4 viene. Pero en este momento ella no lo sabe. Ella tiene una visión de su presente y tú y yo muchas veces somos idénticos. Pero el último versículo, el versículo 22, nos dice que llegaron en el tiempo de la cebada. Aquí vemos un rayo de luz de esperanza, porque el tiempo de la cebada sería en marzo o abril en nuestro calendario, y este era el tiempo en donde se segaba la cebada para de ahí hacer pan. En otras palabras, providencialmente llegaron en el tiempo preciso en donde iba a haber más pan. Y no solamente eso, sino porque Dios tiene un plan. Y resulta, entre comillas, porque Dios lo está controlando, resulta que hay un hombre llamado Boaz, que es dueño de varias tierras en donde se está segando la cebada. En el libro de Ruth vamos a ver supuestas coincidencias que no lo son. Dice el pastor Miguel Núñez, diosidencias. O sea, Dios desde nuestra perspectiva parecen coincidencias, pero no, es Dios que está controlando providencialmente todo eso. Y entonces providencialmente llegan en el tiempo de la cebada, en donde va a haber pan, en donde Ruth va a ir a unos campos, en donde hay un hombre que teme al Señor, llamado Boaz, del cual vamos a hablar en la próxima ocasión. Entonces, hermanos, la amargura puede venir a nuestro corazón porque no entendemos el plan de Dios, y debemos de entender que Dios para nosotros quiere nuestro bien final. Cuando los israelitas estaban en medio del cautiverio, Dios le dijo al profeta Jeremías: dile esto a los israelitas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Y ese es el mismo corazón que Dios tiene para su pueblo el día de hoy. Hermanos, debemos de confiar cuando la amargura busca seducirnos, porque viene cuando no entendemos que Dios está en todas las situaciones, incluso en las más difíciles. Pero si viéramos todo con la perspectiva eterna, si pudiéramos como tomar un helicóptero espiritualmente y ver un poquito más allá, nos daríamos cuenta de lo que Dios está haciendo. Ahora es verdad, puede ser que sepamos los planes de Dios en esta vida, puede ser que hasta que estemos con Él. Pero la fe del creyente es la fe que dice, Dios está en control. Como dijo Job, aún si me matare, he aquí yo confío en Él. Como dijeron los amigos de Daniel, y sepas, oh rey, que aún si no nos rescata de este fuego ardiente, vamos a confiar en Dios. Hermanos, tenemos un Dios que es digno de nuestra confianza, incluso en medio de la tragedia, de la prueba o de la amargura. ¿Y saben, hermanos, por qué tenemos un Dios digno de nuestra confianza? Porque Él no es ajeno a la tragedia, a la prueba o a la amargura. Porque hace 2000 años el Hijo de Dios se hizo carne. Y el Hijo de Dios enfrentó tragedia. Cuando muere su padre terrenal, José, cuando muere Juan el Bautista, cuando lo traiciona uno de sus discípulos, cuando todos sus discípulos lo dejan, el Hijo de Dios enfrentó la prueba más grande, llevar la copa de la ira de Dios sobre sí. El Hijo de Dios enfrentó el tomar el trago más amargo de la copa de la ira de Dios. Y sin embargo lo hizo de manera perfecta. El Hijo de Dios nunca pecó en medio de la tragedia, en medio de la prueba o en medio de el trago amargo de la copa. Y sin embargo, Él perfectamente obedeció al Padre. Y entonces dice el autor de Hebreos que tenemos a un sumo sacerdote, tenemos a un intercesor que se identifica con nosotros, porque Jesús, verdaderamente hombre, pasó por el sufrimiento para triunfar sobre el sufrimiento. No tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios cercano. Y en Jesucristo podemos decir efectivamente, Dios es digno de nuestra confianza. Y hermanos míos, vamos a ver que Ruth nos apunta a Jesucristo de una manera preciosa, porque en el capítulo 4 va a haber un descendiente de Ruth que va a continuar la descendencia hasta llegar a Jesús. Dios va a usar la fe imperfecta de Noemí y a una mujer moabita que estaba fuera del pueblo del pacto, y la va a poner dentro del pacto y en la línea del mismísimo Hijo de Dios. Porque Dios hace cosas así. Las cosas que no esperamos, Dios las hace. Dios es digno de nuestra confianza. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde.